no tener miedo, estar confiado. Experimenta esta realidad, hermano. Busque la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Y vamos a leer desde el verso 1, hermano, en adelante. Amén, hermano. Dice la palabra así. Cuando todos lo tengan, díganme con un amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios, mi hermano. Por su parte, Jesús se fue al monte de los olivos. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó a él, se sentó para enseñarles, y entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús: Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés nos manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esta pregunta para ponerle trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo, pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y le dijo: Si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, a todos que todos comenzaron a irse, comenzando por los más viejos, que hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo: Mujer, los que te trajeron se han ido, ¿nadie te ha condenado? Ella le respondió, así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Yo en esta tarde, hermano, traigo un tema que le he titulado La piedra que Jesús no tiró. A este pasaje, hermano, de la mujer adúltera, yo le llamé, hermano, la miseria y la misericordia. Porque ahí en ese lugar, mi hermano, quedaron frente a frente solos. La gran miseria del pecado y la gran misericordia de Dios. Y podemos ver la misericordia de Dios, porque cuando Dios nos habla, cuando Dios nos corrige de nuestra vida, de nuestro caminar, así como un día Dios tuvo aquella misericordia con aquel profeta que iba directamente a pecar, a maldecir a su pueblo por dinero, Dios lo atajó. La misma mula, hermano, vio un ángel con una espada y la misma mula le habló al profeta. Dijo: ¿por qué me golpeas? Yo no puedo pasar hacia enfrente y esto es un ángel. Y Dios le habló a través de un animal. Dios nos ama, hermano, que nos habla a través de cualquier cosa. Y ahí podemos ver la misericordia de Dios con la miseria que muchas veces nosotros vivimos en la miseria del pecado, en la miseria de la desobediencia. Y el Señor nos sigue dando de su misericordia. Podemos ver ese amor tan grande, cómo nos sigue hablando. Es por su amor, es por su misericordia que nos habla. Amén. Así de que aquí Dios nos relata, mi hermano, la historia de una mujer encontrada en el acto de adulterio. Amén. Es decir, no era una sospecha. No vinieron y le dijeron: Señor, maestro,
traemos a esta mujer porque sospechamos que anda adulterando. Así es que no era una sospecha, no eran celos fundados, mi hermano, sino que era un pecado comprobado. La agarraron en el acto del adulterio. Amén. Así es de que esa mujer fue presentada delante de Dios para que Él expresara su juicio sobre esa mujer, hermano, para que Él la condenara a muerte por ser adúltera, como decía la ley de Moisés. Mientras ellos, mi hermano, acusaban a la mujer sin ninguna misericordia, Jesús escribía en la tierra con su dedo, dice la palabra de Dios. Y algunos afirman que Cristo escribía los pecados de los hombres que estaban ahí acusando a aquella mujer. Amén. Y al hablar, mi hermano, con mucha sabiduría, el Señor Jesús se levantó y les dijo que el primero de ellos que estuviera sin pecado, que lanzara la piedra contra ella. Pues, mi hermano, sus pecados les acusaban porque ninguno se sintió capaz de lanzar la piedra contra aquella mujer adúltera, hermano, porque todos ellos sabían que eran tan pecadores como ella o más que esa mujer a quien ellos acusaban. Amén, hermano. A esa mujer ellos la querían matar. Si Jesús no estuviera y hubiera dado este veredicto, hablándoles a su conciencia el pecado que tenían, en el pecado que vivían, en el pecado que caminaban, en la carnalidad que andaban siempre, ellos hubieran apedreado a esa mujer. Era la ley. No era la primera ni la última que habían apedreado para matar, hermano, a personas apedradas. Podemos darnos cuenta de Esteban, el siervo de Dios. Fue muerto a puras pedradas. Amén. Y el apóstol Pablo estuvo ahí presente. Así es de que Jesús preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Y luego pregunta, ¿ninguno te condenó? Y luego contesta la mujer que no. Pero ella escucha unas palabras maravillosas que cualquier pecador quisiera escuchar. Las palabras que el Señor Jesucristo le dijo, hermano. ¿Sí? Le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la misericordia de Dios, hermano. ¿Sí? Esa es la misericordia de Dios. En todo ese grupo de hombres, mi hermano, que acusaban de muerte a aquella mujer, no había ni uno que tuviera el derecho que Dios les dio para tirar la piedra. Dios les dio el derecho, dijo, tiren la piedra a aquel que se sienta libre de pecado. Aquel que está libre de pecado, aquel que no tenga pecado, aviente y lance la primera piedra. Jesús les dio autoridad de tirar la piedra. Pero ninguno, mi hermano, ni uno vio que tenía el derecho de tirar esa piedra. Amén. Porque todos los que acusaban a la mujer fueron, mi hermano, acusados por su propia conciencia, pues eran pecadores. En el verso 9 nos dice, hermano, ese capítulo. Pero ahí sí había alguien que podía tirar la piedra. Amén. Con toda autoridad. Aquel hombre que no tenía pecado podía tirar la piedra, lanzar la piedra sobre aquella mujer. Tenía todo el poder, tenía toda la autoridad. Y ese hombre era Jesucristo, que estaba ahí presente en aquel juicio contra aquella mujer. Así es que él no lanzó esa piedra, hermano. Amén. Él podía haber lanzado la piedra porque esa mujer había ofendido a Dios con el pecado. No solamente había ofendido al marido, había ofendido a Dios. Amén, iglesia. Pero Jesús no tiró la piedra, hermano, aunque podía hacerlo, porque él tenía toda la autoridad. ¿Quién sabía eso, hermano? Nadie sabía eso. Que Jesucristo tenía la autoridad para poder haber tirado la piedra. Que él tenía toda la potestad. Pero no lo hizo, hermano, sino que él tuvo misericordia de aquella mujer. Dice en Proverbios 15:3, dice, el Señor está en todo lugar vigilando a los buenos
y a los malos. Él nos ve. Si vienes a la iglesia y venimos, hermano, como unos buenos santos de Dios, pero fuera de la iglesia, en el hogar, donde quiera que andes, si haces cosas malas, Dios está cuidando, dice la Biblia ahí, a los buenos y a los malos. Él ve todo. Amén. Él ha visto cada detalle, cada falta de cada uno, mi hermano, cada pecado que hemos cometido, cada acción, cada pensamiento, cada intención, cada palabra que decimos de los demás, contra los demás. Él la escucha, Él la ve. Amén. Pero la piedra que Cristo no tiró, tiene un mensaje muy importante para nosotros, mi hermano, como pecadores que somos. Amén. Tiene un mensaje especial para todos aquellos que son pecadores. ¿Sí? Para todos nosotros, todos somos pecadores, usted y yo. El día que dejemos de ser pecadores es porque ya no estamos en esta tierra. Amén. Así es de que, si Jesús, que es Dios, no tiró la piedra, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para tirarla, hermano? Leemos en Lucas 6:37, dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonéis y seréis perdonados. O sea que si juzgamos a alguien de aquí en la tierra, Dios nos juzgará a nosotros. Y yo no quiero que nunca jamás Dios me juzgue. Quiero que Dios, cuando yo vaya, me galardone, no me juzgue. ¿Me entiende, hermano? Que yo me presente delante de Dios y Dios me dé una corona. Me diga: mira, siervo, ahí está la morada que yo te vine a preparar, y aquí está la corona que te tenía reservada. Yo no quiero pasar por el juicio de Dios. Todo aquel que no quiera pasar por el juicio de Dios para ser juzgado, pues bien lo dice claro aquí en Lucas: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Si nosotros condenamos aquí a la gente, a una sola, entonces vamos a ser condenados por Dios. La Biblia lo habla claramente, no necesitamos un intérprete para que nos diga qué es lo que contiene ahí la Biblia, qué es lo que dice ese versículo, qué es lo que quiere decir. Está claro. Dice: no condenen y no serán condenados. No juzguen y no serán juzgados. Es bien claro. Dios viene esta noche, quiere que cambiemos de verdad nuestra vida, hermano. Amén. En el lenguaje actual dice: Jesús también les dijo: no se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. ¿Con qué facilidad tiramos a los demás la piedra, hermano, de crítica? Les aventamos una pedrada de menosprecio. Les aventamos, mi hermana, una pedrada a los demás de condenación. Les aventamos a los demás una piedra, hermano, de juicio. Cuando no tenemos autoridad por Dios. El único que nos da autoridad para hacer eso es el diablo. El que nos da el permiso para hacer eso es la carne, hermano, el yo. Debemos de poner atención. Debemos de poner atención, porque el día que nos vayamos de esta tierra, hermano, vamos a pasar al juicio de Dios. Si nos la pasamos condenando a la gente, si nos la pasamos maldiciendo a la gente, vamos a ser maldecidos por Dios. ¿Me entiendes, hermano? ¿Qué acaso no dice el Señor que el que me bendiga será bendito? Dios lo bendecirá. Y que el que me maldiga, Dios lo maldecirá. ¿No dice Dios?
¿Dónde lo dice, hermano? Nada más va a decir, pues en la Biblia, pastor. ¿Dónde lo dice? ¿Ah? No lo escucho, hermano, nada que lo escucho. ¿Verdad que dice Dios que aquella promesa que le dio a Abraham es para nosotros? Si tú maldices a un hermano, Dios te va a maldecir a ti. Es real, es la Biblia, es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Si tú bendices a un hermano, Dios te va a bendecir a ti. Es la ley de Dios. ¿Sí? ¿Verdad que en Mateo dice que aquel que le diga idiota a un hermano, ¿qué dice la Biblia? Será calificado para ser un prisionero de juicio, porque dice reo. ¿Reo qué es? Prisionero. Dice, está calificado para ser un prisionero para el juicio. ¿Sí? Para que cuide su boca de no andarle diciendo idiota a cualquier persona. No diga a un hermano, no diga a su mamá, no diga a su papá. Porque los hijos de hoy son tan bocones que los hijos del diablo, los hijos de las personas del mundo, las personas que no conocen de Dios, son más santas que los hijos todavía de los cristianos en muchas veces. Que son bocones, faltas de respeto, maldicen a sus padres, no les obedecen, les mienten. Muchas veces son más sinceros los hijos del diablo que lo que es este hermano. Pero de todo eso vas a ser un reo de juicio. Es que cuida tu boca cuando hables contra una persona para maldecirle, porque Dios te maldecirá a ti. Ese es el cuidado que debemos de tener. No es hablar a lo ligero a una persona, decirle cosas así, porque es un reo de juicio para el infierno, hermano. Lee Mateo 5, ahí lo dice claritamente. No ocupas que yo te traduzca nada. Amén, iglesia. A que hijos respeten a sus padres, padres respeten a sus hijos. ¿Sí? Dije respeten, no consecuenten. Dije respeten, no sean alcahuetes. ¿Sí? El único alcahuete de todo es el diablo. Él tiene permiso de todo eso, de parte de Dios, porque él es hijo de desobediencia. ¿Sí? Entonces, ¿íbamos, hermano? ¿Ah? Que con qué facilidad tiramos a los demás la piedra de crítica, ¿no? La piedra de menosprecio. Es bien fácil criticar a un hermano, ¿no? Facilísimo. Pero el precio es carísimo, hermano. El precio es carísimo. Tú estás maldiciendo a alguien, Dios, el pago tuyo, tu cosecha, va a ser la maldición de Dios. ¿Recuerdas el mensaje del testimonio que escuchamos? ¿Qué le decía Dios al fundador de los testigos de Jehová? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo le decía? Le decía, maldito. Y estaba en el infierno. Ya estaba en el infierno. Está en el infierno. Y le decía, maldito. Y le volvió a repetir, maldito. ¿Me entiendes, hermano? ¿Y qué cosa tan más fuerte es que Dios le diga a uno de nosotros, maldito? Maldito significa el infierno. Ese es el final de esa persona. De los adultos y de los jóvenes también. ¿Me entiende, hermano? Entonces, ¿con qué facilidad tiramos la piedra? La piedra de crítica, de murmuración, de menosprecio, de rechazo. ¿Me entiende, hermano? ¿Por qué hay menosprecio? En la iglesia hay menosprecio. Y Dios no nos manda que nos menospreciemos. Dios nos dice en las cartas paulinas que nosotros no nos sintamos más que ninguno. ¿Sí? Sino que nos sintamos menos que otro. Con humildad. Para que Dios nos galardone, nos dé bendición. ¿Sí?
Así que qué fácil se nos olvida, hermano, algo muy importante, que nosotros no somos jueces de nadie. De nadie somos jueces. No tenemos ninguna autoridad para darle juicio a nadie. Se terminó el tiempo de los reyes, que eran los que impartían justicia y juzgaban. Tenían autoridad por Dios. Pero ahora se acabó todo eso. Nadie, hermano. Cristo es el único juez, pero mi hermano, pero nos encanta lapidar a nuestro prójimo. ¿Alguien sabe lo que es lapidar? ¿Sí sabe lo que es lapidar, hermano? ¿Ah? Lapidar. Grítale más recio, hermano, para que los demás sepan. Morir a pedradas. ¿Cómo nos gusta apedrear a la gente, hermano? Pero antes de que vayas a apedrear a una gente, ¿por qué no te ves al espejo? ¿Por qué no haces un examen de conciencia y examinas tu caminar, tu vida, tu conducta, tu carácter, tu hablar, tu pensar? ¿Me entiendes, hermano? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu reacción cuando alguien viene y te corrige? ¿Ah? Puede decir, ay, ese hermano está muy religioso. Ya estás tirando piedras, pero no estás aceptando la corrección que te están dando porque estás mal. ¿Me entiendes, hermano? Tú corrígete y acepta la corrección. Si está mal el hermano, no está mal. Dios a ti te va a bendecir porque eres humilde. ¿Sí? La humildad no se mide por tu vestimenta. La humildad no es porque tú te agaches cuando estás hablando algo. No, esa no es. Tu humildad, mi hermano, es cuando aceptas la palabra y cambias tu vida. Cuando Dios te da una palabra o un consejo, tú lo aceptas, le das gracias a la persona, le das gracias a Dios y cambias esa área que se te está hablando. Esa es humildad. Aceptar las cosas, ¿sí? Pero como vivimos en un mundo que solamente queremos, mi hermano, representar, que nos vean lo que no somos. Solamente el exterior. Queremos exteriorizar, queremos enseñar todo lo exterior, pero en el interior no somos lo que vemos por fuera, muchas veces. ¿Me entiendes, hermano? Muchas veces hay menosprecio. Ay, no, pues yo estoy más bonita. Yo estoy más guapo, más guapa. ¿Eso qué importa? La gente que es desobediente delante de Dios, la gente que no tiene freno, no tiene rienda a su lengua, a su boca, a sus palabras, a que está pedría y apedríe. No importa lo más hermoso que esté, Dios la ve horrible esa persona. ¿Qué no ves que el pecado, hermano, hace a la persona horrenda? Por más hermosa que esté aquella persona, o más guapo o más guapa, si tiene un pecado, esa persona, Dios ve a aquella persona deformada. ¿Por qué tú piensas que los demonios están así de deformados? ¿No te imaginas por qué? Es por el pecado. Pero nosotros como cristianos, mi hermano, físicamente nos podemos ver bien elegantes, bien vestidos, bien presentados. Pero si tenemos pecado, Dios nos ve de la misma forma que a un demonio así, mi hermano, así de deformado. Ojalá y Dios permitiera que cuando se están viendo al espejo aquellas personas que tiran pedradas por donde quiera, que cuando se van al espejo Dios les permite un momento que se vean la imagen de la deformación que tienen por el pecado en que viven, de que se creen más que otro. Entra una persona a la iglesia y casi le empiezan desde el cielo.
Qué fea. Se está condenando. Está tirando pedradas. ¿Me entiende? ¿A dónde iría a hacerse el pelo? ¿Se lo haría a su mamá? ¿Quién se lo cortó? ¿Pagó hasta para que la desgraciaran? Hermano, ¿qué se fija? Véase usted. Véase por dentro. Véase por dentro. ¿Cómo está? ¿Me entiende? Y cuando las personas adultas son así, hermano, nada más criticonas que están viendo a ver qué se puso o a ver qué le faltó. Así son los hijos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? ¿Y por qué no cambia? No sea fisgón. A usted no le importe cómo venga la gente aquí a la iglesia. Lo que le importe a usted es que venga con un corazón a recibir, mi hermano, la palabra de Dios. A bendecir a su Dios con alabanza, con sus labios, con sus pies, con sus manos, con su corazón. Que no le importe cómo vienen las personas, cómo se visten, cómo caminan, cómo se sientan, qué comen, nada, hermano. Ese demonio tiene que salir de aquí, hermano, porque Dios no lo quiere. ¿Me entiende, iglesia? El caminar con tanta hipocresía. Esto se llama fariseísmo. ¿Sí? ¿Recuerda que Jesucristo les echaba en cara a los fariseos cuando iban y les reclamaban? Le reclamaban cosas a Jesús. Pero lo que ellos reclamaban, ellos hacían cosas peores. Pero se cuidaban de que nadie los viera. Pero recordemos lo que dice Proverbios, que Dios desde los cielos ve aquí en la tierra a los que hacen los buenos y los malos. Dios miraba lo que estaba haciendo Jesucristo, sabía lo que hacían los fariseos. Precisamente por eso les decía sepulcros blanqueados. Decían cosas a la gente que hiciera, pero ellos no las hacían. ¿Me entiende, hermana? Mucha gente ustedes les hablan a personas, les evangelizan y les dicen muchas cosas que usted ni hace. ¿Me entiende? Que no bendice a Dios. Hay que bendecir a nuestro Dios con nuestro... Esa es la alabanza. Le narraba el otro día. Que busquen la Biblia y casi no va a encontrar nada de un grupo de alabanza. Eso lo hizo Salomón. Eso lo hizo David. Lo hicieron los reyes del Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento yo no veo grupos de alabanza. La alabanza, el Señor quiere que se la estemos dando 24 horas al día con nuestro hablar, con nuestra conducta, con nuestro carácter, con nuestro caminar, con nuestro platicar, con nuestra conducta en la manera de cuando nos dicen algo, que reaccionemos como Cristo reaccionó, hermano. A Jesucristo le dijeron que le echaba demonios en el nombre de Belcebú, o sea, en el nombre de Satanás. ¿Qué hizo? Nada. Solamente le respondió, entonces, ¿en el nombre de quién echan los demonios fuera tus hijos? O sea, los hijos de los sacerdotes. Eso fue lo único que les dijo, ¿cierto? Eso fue lo único que le respondió a Jesús. No le respondió enojado, no le dijo ninguna grosería. Tenemos que, hermano, cambiar nuestra vida. Ir al cielo no es fácil, hermano. No es fácil como dicen, venga y acepte a Jesucristo y usted va a estar listo para ir al cielo. No es cierto. El venir a aceptar a Jesucristo es el principio porque usted ha entrado al reino de los cielos. Pero para ir al cielo necesita hacer todo de lo que hablamos, de lo que predico la palabra de Dios y es lo que tenemos que hacer usted y también yo. ¿Me entiende? ¿Qué le interesa que traiga aquella persona puesta? ¿Qué gana? Dígame, ¿qué gana? Yo le voy a decir qué gana.
¿Qué gana, hermana? ¿Qué gana, hermano? ¿Ah? Condenación. Es lo único que puede ganar. ¿Le gusta ganar condenación? Al estar hablando mal de las demás personas o inclusive decirles en su cara que se ven mal. Si se ven mal, ¿a usted qué le importa? Si usted cree que se ve bien, ya se equivocó. Vaya con otra persona que sepa vestir bien y pregunte, oiga, ¿cómo me veo? Si viene conmigo y le dice, ay, hermana, se ve bien, horrible. No tenemos que ofendernos. ¿Me entiende? Yo le diría, la vestimenta que tiene que traer bien linda es la de aquí, la del corazón. ¿No nos dice el Señor en Primera de Pedro? Que el adorno espiritual es el más importante y agradable para Dios. Mientras no enseñamos el cuerpo, andemos decentemente, no tenemos que andar de lujo. No tenemos que venir mejor, tenemos que apantallar a alguien mejor que el otro. Apantallémonos en el espiritual, a ver. ¿Por qué no? ¿Por qué solamente tiramos a querer apantallar a la gente con las cosas vestimentas, cosas de lujo, con los carros, con los relojes, con las joyas? ¿Por qué no tiramos a apantallarnos unos a los otros con lo espiritual? Yo le digo, hermano, ¿por qué no le tiramos a eso? ¿Ah? ¿Por qué no le tiramos a ser mejor que Pedro? ¿Ah? ¿O por qué no le tiramos a ser mejor que Esteban? Esteban era un grande predicador. Perdón, un grande evangelista. ¿Me entiende? ¿Por qué no igualamos a esas personas nosotros? Olvidémonos de nosotros. Hay que igualar a los que están en la Biblia, hermano. ¿Me entiende? ¿Por qué no? ¿Por qué queremos igualarnos en lo material? ¿Por qué solo queremos igualarnos en eso, hermano? O sentirnos de una alcurnia más alta que otro. Recuerda, hermano, no eres de ningún lado. No somos de esta tierra. Ay, que en mi país, en mi estado esto. Eso vale sorbete. ¿Me entiendes, hermano? Porque no somos de aquí. Tenemos que entender tú y yo que no somos de aquí. Somos de una patria celestial, no pertenecemos a esta tierra, hermano. Amén, iglesia. No pertenecemos, estamos por un rato. Somos nada más, mi hermano, invitados a esta tierra por un tiempo. Después vamos a regresar, si nos guardamos en santidad, a nuestra verdadera patria. ¿Sí? Hay gente que escucha el himno nacional y que se le suelta. ¿Por qué? Suelte las lágrimas cuando está alabando a Dios. ¿Me entiende, hermano? Aquí tenemos que cambiar nuestra vida. Dios, mi hermano, que Él nos pedirá cuentas. Dios nos ha puesto, mi hermano, como dirigentes de otros. Primero tenemos que ordenar nuestra casa para poder ordenar la ajena. ¿Sí? Muchas veces andamos dando consejos a los de otra casa. Mire que es que tienen que hacer así, y que tienen que hacer así, y que tienes que hacer así. Dios no te manda nada de eso, hermano. Dios no te manda absolutamente a nada de eso. ¿Sabes cómo le llama Dios a eso? ¿Te digo cómo se llama, hermano? Se llama entremetido. Se llama entremeterte en lo ajeno. ¿Sí me escuchas, hermano? Ábrete los oídos, por favor. Porque quiero que no se te olvide.
¿Sí? Quiero que no se te olvide, hermano. Ten mucho cuidado, mi hermano, de no andar dando tu opinión como juez, mi hermano, o contra alguien. Porque si un alma, hermano, se muere espiritualmente, dejando los caminos de Cristo por algún consejo que andas dando, Dios te demandará esa sangre y vendrá sobre ti en el último día, en el día del juicio, hermano. Amén. Tenemos que recordar, mi hermano, que cada vez que condenamos a otros, estamos condenando a nosotros mismos. Recordemos que eso lo dice en Romanos 2:1. ¿Sí? Y en Santiago 4, versos 11 y 12 dice, hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal de los demás, o el que habla mal del otro, o lo critica, es como si estuviera criticando a la ley de Dios, o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer a la ley de Dios, no criticarla. Verso 12 dice, Dios es el único juez, Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. Porque la piedra que no tiró Cristo, mi hermano, debe ser un ejemplo de la misericordia y del amor de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Porque las palabras de Jesús, mi hermana, para esa mujer que cometió adulterio fueron, vete. No fueron, vete y sigue viviendo igual, solamente procura que no te cachen, que no te agarren, que no te vean. ¿Verdad que no es lo que les dijo Jesús? Vete y sigue viviendo la vida igual, nada más cuídate que no te vean los demás. ¿Verdad que no dice así? El Señor Jesucristo fue claro, hermano. Dios nos exige un cambio de vida. Él quiere una verdadera conversión. El Señor fue claro. Con la mujer, mi hermano, dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así también es para nosotros. Amén, hermano. Porque la piedra que Cristo no tiró, mi hermano, simboliza la oportunidad de Cristo que nos está ofreciendo para comenzar una vida nueva. Usted y yo. Ahí en 2 Corintios 5:17 lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos están en Cristo hoy en esta noche? Digo, no en esta noche, en toda su vida. Pero ¿cuántos están en Cristo? Los que están en Cristo tienen que vivir la nueva vida. Si andan criticando, tirando piedras por donde quiera, entonces verdaderamente no tiene una nueva vida. Amén. Esas palabras de Jesucristo de vete y no peques más, eso significa que nuestro Dios tiene fe en nosotros, mi hermanos, de que podemos cambiar nuestro estilo de vida. ¿Cuántos lo creen? Muy poquito, los demás están dudando. Dios tiene fe, hermano, que podemos cambiar. Cristo tiene fe en usted, de que puede cambiar su estilo de vida. Por eso le digo, vete y no peques más. Hoy nos dicen esta noche a usted y a mí, cuando salgamos de aquí, que nos vayamos, pero que no volvamos a pecar, hermano. Amén. Es que, si te dice el Señor en esta noche estas mismas palabras, Él nos dice que nosotros podemos comenzar de nuevo. ¿Por qué podemos hacerlo, hermano? Bueno, porque estamos en Cristo, hermano, porque a Cristo no le interesa lo que fuimos, sino lo que podemos ser en Él, hermano. ¿Sí? Sino lo que podemos ser en Él. Jesús no tiró la piedra, hermano, en contra nuestra, sino que Él derramó su sangre en la cruz para lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquellos que le injuriaban, mi hermano, diciendo, si eres el Cristo, ayúdate a ti mismo y bájate de esa cruz. Así le decían, así le injuriaban. Si Cristo no se bajó de esa cruz, fue por todos nosotros. Amén. Porque Él tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo.
Porque si Él se hubiera bajado, tú y yo no hubiéramos tenido vida eterna. No tuviéramos la esperanza de tener vida eterna, hermano. No tuviéramos la esperanza de ser salvos. Por esa es la razón que no se bajó Jesús. Él tenía el poder para bajarse. Él podía hablarle millares de ángeles, ejércitos de ángeles que fueran a ayudarle y hubiera salido airoso de ese problema, hermano. Pero no se bajó por ti, por mí. Amén. Es que Dios nos da hoy una oportunidad de vivir una vida sin condenación, mi hermano, sin condenar a nadie. Nos da una oportunidad, mi hermano, sin criticar a nadie. Una vida sin hablar mal de otros y sin meternos, mi hermano, en lo ajeno. ¿A cuánto les gusta meterse en lo ajeno? Aquí pues va a decir, no, pues nadie va a hablar. Todos son angelitos. Pero las evidencias se ven, pasan, suceden, hermano, se dan a cabo, se dan a saber, Dios está aquí en este lugar. El Espíritu ya esta obra es de Él. ¿Ustedes creen que pueden engañar al Espíritu de Dios? No, mejor cambien. Cambien, mi hermano, a una vida nueva. Dios nos da una oportunidad hoy. Amén. Dice en primera de Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor. ¿Alguien me puede terminar el verso? Más recio para que oigan los hermanos. O sea, gracias hermano, o sea que va a haber un sufrimiento. Dice que no sufra por causa de ser ladrón, o causa de ser, ¿qué más dice? Homicida, o sea, asesino. Dice, o por entremeterse en lo ajeno. Creo que Dios le está hablando a bastantes personas hoy aquí. El Señor no la trajo nada más por esta predicación. Porque a mí Dios me está hablando, no sea usted, hermano. Si usted no quiere la bendición, yo me la llevo toda. ¿Me entiende? Dios no quiere que se esté entremeciendo en lo ajeno. ¿El ajeno qué es? Cuide su casa. Muchas veces están entremetiendo en lo ajeno de otras personas, de otros hermanos, dándoles consejos. Cuando sus casas están mal, su casa está desordenada. Usted ni siquiera sabe lo que hacen sus hijos. Tiene hijos insujetos, hijos irreverentes, hijos malcriados, hijos maldicientes. Pero quiere ordenar la casa del otro hermano. Le tiene que enseñar cómo tiene que dirigir a sus hijos. Cómo tiene que educar a sus hijos, cómo tiene que conducirlos, con quién pueden salir y con quién no. Olvídese, no esté echando mentiras, no camine en esa hipocresía. Dios le va a demandar su casa, no la del hermano. Otra cosa que aquí Dios nadie le ha puesto por evangelista, o para que yo, cuando menos que yo me acuerde, nadie ha puesto para que esté discipulando personas, ir a aconsejar a las personas. Yo no le he puesto a nadie, ni siquiera lo sugieres. Les he dado esa autoridad aún. ¿Me entiende, hermano? Han venido los hermanos y me han dicho de ciertas personas, bueno, hágalo, hermano, yo les doy la autoridad, lleva mi cobertura, lleva mi autorización y Dios me aprueba y me apoya en lo que yo hago, hermano. Por eso me puso aquí. Pero hay otras personas que andan dando consejitos y queriendo discipular, queriendo guiar, queriendo conducir un hogar que no le pertenece, que no es propio. Eso se llama lo que dice ahí en primera de Pedro. Va a sufrir por andar entremeciéndose en lo ajeno. ¿Alguien quiere sufrir aquí? ¿Por nada? Va a sufrir por nada. ¿Me entiende? Aquí no se ande entremetiendo en lo ajeno, hermano. Dios le está hablando hoy. Le dije, hermano, primera de Pedro 4:5.
4:15 dice, si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. ¿A cuántos de aquí les gusta meterse en asuntos ajenos? Si no lo sabía, todo lo que hagamos, aquí está. Aquí está para que nos lo hagamos. Y aquí están otras cosas que Dios dice que sí hagamos. ¿Sí? Por ejemplo, yo no le tengo que aconsejar, ni el hermano le tiene que aconsejar a una hermana. Hermana tiene que orar. Aquí dice, oren sin cesar. ¿Sí? Oren sin cesar. Ay, pero es que yo no oro aquí porque tengo que ir a la iglesia. El Señor en el capítulo del Evangelio de San Juan dice que podemos orar en todo lugar. ¿Sí? Y no porque diga que puede orar en todo lugar, va a decir, pues ya no voy a la iglesia, aquí voy a orar diario. Dicen hebreos que no se deje de congregar. Es un mandamiento de Dios. ¿Sí? O sea que aquí tenemos todo. ¿Sí? Si te gustaba mucho meterte en lo ajeno, andar dando consejos donde no te lo pidieron, y aunque te lo hayan pedido, bueno, ahora ya sabes, si quieres sufrir aquí en la tierra y también en la vida venidera, tenemos que cambiar. Dios nos dio una nueva oportunidad. Ahora, ¿cómo podemos ser bendecidos? Bueno, aplicarnos 2 de Corintios 5:17. ¿Sí? No vivir en las cosas viejas, sino todas las cosas nuevas. Aquí son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Dios ya nos las dio para que cambiáramos a las cosas nuevas. Aquí están las cosas nuevas, hermano. ¿Sí? Guarda tu boca. Dice la Biblia que en el mucho hablar no falta el pecado.